Hola a todos, llamas a mi puerta. Bienvenidos al avance y al video de análisis. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de nuestra serie? ¿Podrá dejar a Eda Serkan y marcharse? Se enteró de que Serkan Selin está embarazada. ¿Qué hará ahora? ¿Selin está realmente embarazada de Serkan? ¿Está comenzando de nuevo el viejo amor entre Kemal y Aydan? Todo y más en este video. Si desea dejar atrás a Selin, Serkan y Eda antes de pasar a nuestro video, comparta nuestro video y permítanos llegar a más personas. Con la aparición del embarazo de Selin, todos, especialmente Serkan, se sorprendieron mucho. Eda sufrió mucho mientras la mantenía en esta situación, y mientras pensaba en esta situación, eligió renunciar a su propia felicidad por la felicidad de los demás. Dejó una carta a todos y se despidió. Sin embargo, Serkan ama tanto a Eda que inmediatamente corrió tras él. Sin embargo, hay un amor tan fuerte entre Eda y Serkan que sus corazones sufren a medida que se alejan el uno del otro. Por eso Eda no pudo subir al avión. Cuando regresó, ver a Serkan caer al suelo casi lo destruye. Viendo esta situación de Serkan, Eda dejará de ir a Nueva York. Todos sabemos que Serkan no renunciaría a Eda incluso si supiera todo sobre Selin. Sin embargo, Serkan está realmente seguro de que este bebé no es de él. No importa cuánto tiempo Selin continúe con esta mentira, se abrirá en alguna parte. Ahora, Serkan no debería tolerar a Selin después de hacer tanto. Como resultado de las pruebas realizadas por el médico se confirmó que el embarazo de Selin era definitivo. Pero, ¿el problema aquí es el bebé realmente de Serkan? Se confundió cuando Denise se acercó a Selin y le dijo que todo era un juego y luego le preguntó si el padre del bebé era él mismo. Por lo que entendemos por su discurso, Denise y Selin tuvieron una aventura de una noche y Denise está seguro de que el padre de este bebé es él mismo. Selin lo sabe, pero usa su embarazo para separar a Eda y Serkan. Primero, tras las imágenes de los besos con Denise, saldrá a la luz la mentira del embarazo de Selin. La vieja relación entre Kemal y Aydan, los nuevos amantes de nuestra serie, continuará. Sin embargo, el detalle importante aquí es el propósito de Kemal. Porque es un poco extraño que él salga de la nada y diga te extraño tanto. También existe la posibilidad de que Kemal sea el padre de Serkan. Veremos todos estos juntos en el próximo episodio. Echemos un vistazo a lo que sucede en esta sección como sucede en la siguiente. Serkan vuelve a proponerle matrimonio a Eda en la noche preparada. Sin embargo, Eda dice que no puede aceptar tal oferta por ahora. Quiere irse de la fiesta disculpándose con todos. Serkan, por otro lado, no puede entender lo que sucedió y pregunta la razón por la que Eda no la aceptó después de correr tras Eda. Sin embargo, Eda dice que está cansada y no la acepta y se va a casa. Serkan no quiere irse solo y va tras él. Pero Eda está decidida y dice que no quiere. La moral de Serkan está muy deprimida y se marcha. Todos sienten mucha curiosidad por Eda. Cuando vuelven a casa, Melo sigue siendo el encargado de gestionar a todos. Cuando vaya a buscar a Serkan Eda la mañana siguiente, no quiere volver a encontrarse. Sin embargo, Serkan va a la empresa y dice que se reunirá en la empresa. En la empresa, intenta calmar a PRL y en fin Serkan. Definitivamente recomiendan que Eda no se suelte y se lo recuerde constantemente. Sin embargo, Serkan no sabe qué hacer y la busca, pensando que el motivo de estas acciones de Eda es Selin. Pregunta si se reunió con Eda. Sin embargo, Selin invita a Serkan diciendo que él no hizo tal cosa. Eda dice que cuando llegó a la empresa, Selin llamó y se enteró de que Serkan no aceptó su oferta. Luego va a su habitación y Serkan lo espera. Serkan le pregunta a Eda si ha hablado con Selin. Sin embargo, Eda dice que lo que hace no tiene relación con nadie. Aunque Serkan no sabe qué es, todavía repite que debería estar con él. Sin embargo, Eda todavía no quiere aceptarlo y se va de ahí y se dirige a Melo y Ceren. Mientras conversan, Ceren muestra un medicamento y dice, las personas que están embarazadas no deben usarlo y están de acuerdo en que Selin no está embarazada. Ha comenzado la reunión con Kemal. En este proceso, Aydan y Ayfer también vienen y entran repentinamente a la reunión. Serkan luego los envía a su habitación. Mientras tanto, Ceren se levanta y se lleva a Melo y buscan documentos en la habitación de Selin y encuentran algunos documentos. Mientras tanto, mientras Serkan y Kemal hablan, Aydan vuelve a entrar en la habitación. Cuando Kemal se va, Aydan se enoja al seguirlo y decir no quiero que sigas con nosotros. Cuando Aydan llega a Serkan y le pregunta si conoce a Serkan Kemal, Ayfer interviene. Cuando se abre la conversación sobre el mar, Serkan dice que ni siquiera quiere escuchar el nombre de Denise. En ese momento entra Denise y Serkan se enoja mucho y camina sobre Denise. Sin embargo, los miembros de la empresa intervienen y les impiden pelear. Serkan está muy enojado y toma la mano de Eda y lo lleva a casa inmediatamente y le pregunta si quiere saber el motivo. Sin embargo, Eda simplemente evita decir que está cansada. Eda pregunta, ¿no podemos simplemente mantenernos alejados de estos problemas?
Serkan está de acuerdo y preparan algo para comer juntos. Feren ahora está en buena forma y ha comenzado a llevarse muy bien con Ferit. Serkan nunca puede aprender nada sobre Kemal de su madre. Al día siguiente, mientras Melo y Eda están hablando, Denise llama y le dice que Selin está detrás de un juego. Ahora piensan que Selin está mejorando las cosas. Cuando van a la empresa, siguen a Feren y Melo Selin. Eda habla con Serkan cuando va a su habitación. Serkan recibió un regalo, y este regalo es la primera edición del libro El Principito, que su padre recibió para él. Leila entra y le dice a Eda lo que Melo le dice a Eda, justo cuando se acercan. A pesar de que Serkan le indica a Leila que no venga, Leila entra y dice todo, y Eda inmediatamente toma a Melo y Feren y persigue a Selin. Mientras Serkan planea llevarse a Eda de vacaciones, Aifer llama a Aifer y lo invita a cenar, y Serkan suspende su plan de vacaciones. Eda va al hospital después de Melo y Feren Selin e intentan encontrar algo en la habitación del médico. Sin embargo, cuando no pueden encontrar nada, sospechan a fondo de Selin. Serkan también busca persistentemente a Eda. Finalmente, llega a Eda y le pregunta dónde está. Cuando se entera de que están en el hospital, le pregunta por qué. Cuando Feren dice que Eda tiene un poco de fiebre, por lo que la han tenido, Serkan se lleva a Eda a casa e intenta curarla con infusiones y tienen momentos románticos juntos hablando del futuro. Aunque Kemal quiere reunirse con Aidan en cada oportunidad, Aidan no se lo permite. Melo y Feren siguen persiguiendo a Selin. De hecho, cuando ven que Selin está bebiendo, inmediatamente llaman a Eda y le transmiten la situación. Al día siguiente, va a hablar con Eda Selin y le dice que lo que ha hecho no funcionará. Sin embargo, Selin dice que no hace nada por nadie, solo por el bebé que va a nacer y que quiere irse solo. En ese momento, Selin se desmaya y Eda está muy preocupada. Junto con las niñas, inmediatamente llevan a Selin al hospital. Después de su tratamiento, todos se sorprenden cuando el médico dice que Selin y su bebé están en buenas condiciones, y ahora todos están seguros de que Selin está embarazada. Eda dice que Serkan también debería conocer esta situación. Sin embargo, Selin insistentemente no quiere que Serkan lo sepa. Eda regresa a la compañía y abraza a Serkan con cariño. Ya no puede ocultar su interés en Aidan Kemal y quiere reunirse con él. Cuando se conocieron, los pensamientos de Aidan comenzaron a golpear su rostro mientras le contaba sobre su interés en Kemal. Por la noche, todos están listos para comer y van a Ledas. Después de un rato, Serkan se levanta y se dirige a la habitación de Eda. Después de un rato, también llega Eda. Hablan, pero Eda de nuevo no le dice nada a Serkan. Eda está muy molesta y no puede soportarlo más y durante la comida, le dice a Serkan la verdad sobre Selin en todos. Todos están muy sorprendidos. Serkan inmediatamente se acerca a Selin y le pregunta si realmente está embarazada. Cuando la respuesta que recibió fue sí, pregunta por qué no lo dijo antes y Selin falleció diciendo las mismas cosas. Serkan, por su parte, está desesperada y, sin saber qué hacer, deja a Selin y se acerca a su madre. Un poco más de lo que la luna lo calma. Al día siguiente, cuando Serkan llega a la empresa, no puede comunicarse con Eda y se enoja mucho. Engin y PRL tampoco lograron calmar a Serkan y Serkan inmediatamente quiere ir a Eda y hablar sobre los eventos. Cuando llega a Eda, lamentablemente, Eda no quiere volver a hablar de nada. Serkan quiere venir a su casa al menos por la noche y hablar sobre lo sucedido. Eda está enojada y envía a Serkan, pero todavía va a la invitación de Serkan. Comen juntos y pasan una gran noche. Sin embargo, Serkan no puede encontrar a Eda por la mañana. Eda dejó una carta y se fue. Cuando Serkan leyó la carta, escribió que Eda lo dejó todo y lo dejó a él. Escribió que no podría encontrarlo aunque no le volviera a llamar. Mientras todo esto sucede, Denise se acerca a Selin y le pregunta, ¿quién es ese bebé? Aunque dice que la inundación es de Serkan, Denise no cree. Serkan va hacia Melo justo cuando lee la carta. Como siempre, Melo sabe a dónde va Eda y le dice a Serkan. Serkan también va rápidamente al aeropuerto y quiere encontrar a Eda. Eda subirá al avión, y Serkan tiene un dolor en el corazón y Eda siente el mismo dolor. Es por eso que cuando Eda deja de subir al avión y regresa, ve a Serkan perdiéndose y cae y corre hacia él. Aquellos que aman sus series y nunca quieren que lleguen a una final, no se olviden de dar me gusta a nuestro video. Además, antes de pasar a nuestro video, veo que algunos de nuestros valiosos espectadores que vieron nuestro video vieron el video pero no se suscribieron. Estaría feliz si te suscribes para respetar el trabajo y continuar con los videos. Para la continuación de los videos, suscríbete a nuestra página y no olvides darle me gusta. Adiós.